En este último episodio de la semana no os traigo un episodio de opinión, pero sí que se trata de algo muy especial. Dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al otro lado del micrófono, donde podréis conocer un poquito mejor el mundo del podcasting gracias a mí, gracias a Jorge Marín, el que os trae cada día en apenas 10 minutitos noticias, eventos, curiosidades, herramientas y todo lo que se cruza en mi camino relacionado con el podcasting. Como es el episodio tan especial de hoy. Hace unos cuantos meses, Gonzalo Jiménez Lucas, me puso un mensaje directo porque estaba preparando su trabajo de final de grado para la Universidad Carlos III de Madrid y estaba relacionado con el podcasting. Y me dijo, oye, ¿te importa que te entreviste para este trabajo de fin de grado? Tiene que ver con el podcasting. Tú que llevas años con esto, y hombre, sí, claro, y aunque no estés haciendo el grado, hombre, yo siempre estoy encantado de ayudar, y más si es por algo académico, pues hombre, mejor que mejor. De hecho, no es el primero que me pide ayuda en este sentido, aunque sí que es el primero que una vez acabado me lo trae de vuelta. Y es que hoy, precisamente, quiero traeros el reportaje radiofónico que ha presentado Gonzalo para su trabajo de fin de grado en periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, y también me congratula que un compañero de Lowpod, de hecho el cofundador de Lowpod, pues haya contado conmigo, porque Lowpod precisamente no son nuevos en esto del podcasting, ya llevan unos cuantos añitos encima, ya llevan unas cuantas grabaciones encima, pero que pensara en mí para hacer este reportaje radiofónico que lleva por título Los Docupodcast, una nueva forma de contar historias, donde aparecen multitud de personas relevantes del ámbito del podcasting. Pues oye, a mí personalmente me llena de orgullo y me hace sentirme pues muy especial. Así que quiero agradecer, Gonzalo, que pensaras en mí para invitarme, y además quiero felicitarte porque, ojo, lo que vais a escuchar a continuación se llevó ni más ni menos que un 9,5 de nota. Ojo, que casi rozando el 10. Así que yo seguro que fui no el que le dio un punto extra, sino el que le quitó ese medio puntito para llegar al 10. Nada, fuera de bromas, Gonzalo, fue todo un placer, de verdad. Espero que disfrutéis lo que os voy a dejar a continuación, que es este reportaje radiofónico centrado en los Docupodcast, una nueva forma de contar historias. Y la verdad que, oye, si necesitáis ayuda en algún sentido, me la podéis pedir. Y a mí, a Gonzalo, o a multitud de personas que estamos en el canal de Telegram, en fin, yo creo que todos o casi todos los que hacemos podcast, hacemos crecer el podcasting, estamos encantados de participar en iniciativas como esta. Así que a continuación os dejo el reportaje Los Docupodcast, una nueva forma de contar historias, para que lo disfrutéis. Son apenas 10 minutitos, lo típico que escuchéis en este podcast. Un docupodcast es una herramienta para cerrar los ojos y desarrollar la imaginación. Un documental sonoro o un podcast narrativo, lo que te está contando es una historia. Pues es un documental, pero mucho más enfocado en contar una historia que en mostrártela. Lo que hacemos es contar la realidad con la gramática de la ficción. Es más parecido a la crónica escrita que a la radio tradicional. Están construyendo un concepto de entretenimiento. Un podcast narrativo es un formato periodístico sonoro. Te tiene que dar a través del oído una experiencia completa, te tiene que dar sensaciones, te tiene que dar ambiente, te tiene que dar información, te tiene que dar entretenimiento, todo ello solo a través de la voz. El podcast narrativo o docupodcast es el heredero anglosajón de una tradición reporteril del periodismo narrativo, cuyo objetivo es adaptar historias. De hecho, se encargaron primero grandes empresas y medios de comunicación estadounidenses como el New York Times o la BBC, para más tarde llegar a España finalmente en el año 2016. Entonces llegó el primer podcast narrativo, le llamaban Padre, con mención especial en los premios Ortega y Gasset de 2017. Uno de sus 6 creadores fue el pionero José Ángel Esteban. José Ángel es director de audio y podcast del Grupo Vocento, donde produjo su podcast Fuera del Radar, y es además guionista, profesor y periodista.
José Ángel también es conocido, entre otras cosas, por la producción del docupodcast El Rey del Cachopo. Le llamaban Padres la adaptación de una investigación, pero con una propuesta narrativa completamente diferente de la que tenía el libro, que había escrito Carles Porta, que contaba un caso terrible, durísimo de pederastia. Y a partir de ahí, es verdad que luego yo y alguna gente más han empezado a hacer podcasts narrativos, ¿no? De hecho, tampoco había ningún otro contenido de esas características en ningún otro sitio. Y eso sí que es verdad que fue un innovador, marcó tendencia y fijó un poquitito el marco narrativo donde se podrían encajar otras propuestas. Pero ¿por qué surgieron todas estas iniciativas? Hablamos de plataformas de podcast como Sonora o también de la producción de podcasts narrativos en Latinoamérica con Radio Ambulante. Hoy tenemos el placer de hablar de este fenómeno con David Trujillo, productor senior y periodista de Radio Ambulante Estudios. Radio Ambulante nace en 2012 con la idea de crear como un emprendimiento en periodismo independiente y narrativo, porque es que las buenas historias no tienen fronteras, y Radio Ambulante tiene esa idea, ¿no? de demostrar que somos muy parecidos, más allá de lo que creemos, con nuestras particularidades dentro de cada país, pero somos muy parecidos. ¿Y cómo se ha materializado esto en España? Nos arroja un poco de luz la directora de podcast del diario.es, Izaskun Pérez Luis. Izaskun es productora ejecutiva del podcast Un Tema al Día, el podcast del diario.es, y del podcast Anguita y Julio. Además, Izaskun es especialista en distribución de audio digital y para ella, estas son las razones por las que el podcast narrativo ha irrumpido en el panorama del consumo de audio digital en España. El audio tiene un poder de evocar emociones que ningún otro formato tiene. Tú puedes recrear con el sonido la playa. Si estás escuchando las olas del mar, estás en la playa. La voz y el sonido consiguen transmitirte y transportarte a lugares. Con el audio, además, activa tu imaginación. Con lo cual, tú como oyente formas parte en la creación de esa historia, porque yo te puedo estar contando cualquier cosa y tú te estás imaginando lo que ves, ¿no? O sea, tiene la parte buena de la lectura, ¿no? Cuando estás leyendo una novela, tú te imaginas lo que hay allí, y tiene la parte buena del audiovisual, que es la voz y el sonido que te transporta. Con lo cual, mezclas eso y el poder evocador para transmitir ideas que tiene el audio es imbatible. Y así se confirma con la inversión del actual gobierno de 160 millones de euros de los fondos europeos para propulsar el tejido industrial del podcast y el audio. También contamos con los últimos datos publicados en el Estudio de Audio Digital de España, elaborado por el IAB. Su consumo no ha parado de crecer y se consolida su penetración social en el 61%. El podcast ocupa ya 1/3 del consumo de audio digital en nuestro país, llegando a igualar a la radio. Los últimos estudios de consumo indican que un 58% de los consumidores son hombres mayores de 25 años con trabajo y escuchan este formato mientras realizan otras actividades. Además, el mismo número de personas prefiere escuchar podcast con vídeo que sin él, lo que confirma que el podcast de solo audio ofrece una conexión cercana y humana de calidad diferencial. Y así lo confirma el profesor de Historia y productor de podcast Fernando Merino. La gente lo que quiere es escuchar historias interesantes. Entonces la gente le gusta cada vez escuchar más podcasts porque está encargado de mucho más contenido, y si en el caso de una docuserie le pasa un poco como a un buen libro, ¿no? Que tú imaginas esa historia. Por eso me parece tan bonito lo que se está haciendo ahora de las storytelling, todo lo que se está haciendo a nivel de podcast, que está subiendo mucho porque la gente se cansa mucho del tema audiovisual, porque el audio ahora mismo, hace 30 años, era impensable hacer lo que estamos haciendo. Pero no es tan fácil. El mundo del podcast sufre una crisis de modelo de negocio y hay que llevar a buen puerto estos excelentes productos que son tan especiales. Hablamos de establecer una distribución y consumo realistas. Este problema nos lo explica más a fondo el consumidor de podcast y profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, Guido Cortel, especializado en comunicación audiovisual, guión cinematográfico y puesta en escena. Intentar darle una forma industrial rentable. Ha arrancado ahora un modelo que dicen que está en expansión.
Yo soy bastante escéptico por lo que te digo. Vamos a ver todas estas plataformas profesionales que están saliendo, qué tan tarde se convierten en burbujas. Están viendo es a ver cómo consiguen sobrevivir como empresa, ¿no? Si tienes cubierto posiblemente todo el tiempo de podcasting que quieras oír y es gratis, se probó y esto no ha tirado. Comparte esta interpretación el productor de podcast y fundador de la productora EOB, Jorge Marín Nieto, que además ha trabajado en el departamento de podcast de Europa Press, entre otros, y nos cuenta cómo ha conseguido él monetizar este modelo de negocio. La productora fue el resultado de mi amor por el formato podcast y de todo lo que yo ya llevo haciendo de manera altruista durante todos estos años. Y sobre todo a buscar financiación, a buscar patrocinadores, a buscar... Vale, ¿tú por qué grabas el podcast? Pues para ganar dinero. Y eso hace que cada vez sean producciones más costosas, que cada vez haga falta más horas de trabajo, pero también que salgan producciones mejores, o sea, productos mejores. El hombre orquesta está en extinción. Bajo estas circunstancias, su supervivencia depende de su capacidad para fidelizar a las audiencias mediante el valor añadido y su mayor calidad. Esto se puede traducir en publicidad, suscripciones o aplicaciones de pago como la plataforma del New York Times de audio o Sonora, aunque esta última recientemente acaba de retroceder de nuevo al modelo en abierto con publicidad por este mismo problema financiero. En última instancia, las campañas de suscripción digital han mostrado una mayor eficacia ante públicos concretos. El profesor e investigador Nacho Gallego es también director de contenidos del festival Estación Podcast y comparte con nosotros a dónde cree que se dirige este formato. Digamos que empezamos a tener claro de qué va esto, porque yo creo que hay gente que ha hecho cosas muy interesantes y eso va a generar que cada vez más gente se sume a contar historias buenas, sonoras, con buenos diseños sonoros. El podcast narrativo está en un proceso de construcción y que todavía nos va a dar muchísimas alegrías, ¿no?, en sus desarrollos en los próximos años. Y sigue progresando. El estudio de creación de podcast en español de iVoox de 2023 sitúa al docupodcast como la segunda categoría más numerosa, es decir, los podcasts narrativos de no ficción, y la temática de historia y humanidades como la más escuchada. La podcaster, artista y escritora Beatriz Cepeda nos explica a qué cree que se debe el éxito de este formato. El podcast para nosotros es un medio de comunicación y llega a las personas de una manera muy concreta. Y eso creo que solo lo consigue el podcast. Lo que ha pasado, creo, desde mi punto de vista con el podcast en España es que se ha profesionalizado, instrumentalizado, capitalizado, llámalo como quieras, un hobby, ¿no? Cuando es un hobby, yo creo que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Hombres, mujeres, todo tipo. Y yo creo que eso se ha replicado bastante bien en la profesionalización del podcast. Creo que hay bastante paridad entre podcast de hombres, mujeres, ¿no? Y lo que hay es una oferta inmensa. O sea, a mí lo que me da miedo a día de hoy es ser consumidora de podcast. Y esto se debe a que el docupodcast se ha industrializado, la audiencia se ha segmentado y ahora navegamos en un océano de distribución con un enorme y diverso volumen de docupodcast. Y como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast o lleno de reportajes radiofónicos, como es este caso, pero eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través del enlace que os va a comentar mi compañera Carmen a continuación. Al otro lado del micrófono.com/Telegram. Donde podréis votar vuestros capítulos favoritos de cada semana en la encuesta que lanzo cada sábado por la mañana. Lanzo ahí las 5 opciones y se puede votar a varias de ellas, ¿eh? No hace falta que sea un episodio en concreto, podéis escoger vuestras opciones y gracias a esos resultados del canal de Telegram, yo semana a semana voy configurando los capítulos que más parece que os gustan, o al menos que gustan a los usuarios del canal de Telegram, y de esa manera pues voy haciendo una parrilla de contenidos cada semana un poquito mejor, otro poquito mejor, otro poquito mejor. Así que desde aquí aprovecho a todos los que estáis ya suscritos al canal de Telegram, que estamos rozando ya los 200 usuarios suscritos, ¿eh? Ojo, que vamos a cumplir ya uno de los objetivos que me había marcado a principio de esta temporada. Muchas, pero que muchas gracias. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.